Continuamos en Cátedra Médica, hoy hablando con la doctora Ana Robles sobre meningitis. Si usted ha escuchado de todo lo que ha hablado la doctora en esta mañana, en esta entrega de Cátedra Médica y tiene inquietudes, puede llamarnos al 809-682-9850, 809-682-9850 y nuestra línea internacional 833-380-0062. 833-380-0062. Doctora, usted mencionaba hace un No le rato. vamos a responder al doctor, Bueno, vamos a responder esa pregunta primero. pero di la tuya Bueno, primero. la pregunta es, usted hablaba de que algunas bacterias pueden instalarse en 24 horas y provocar Sí. esta inflamación. Entonces, mi pregunta sería, luego de la exposición, esa es una de esas bacterias, pero luego de la exposición a la bacteria, ¿qué tiempo puede ocurrir? Si todas las bacterias pueden provocar esa No, inflamación en las es 24 que hay horas o qué no, tiempo? es que hay tres formas de inicio. La forma del inicio agudo, hiperagudo en 24 horas, una forma de inicio agudo de 24 a 72 horas y una forma que puede ocurrir de 72 horas a semanas. Es decir, que también hay otra forma de hablar, decir meningitis aguda y meningitis crónica, porque existe un síndrome también de meningitis crónica y relacionado a determinado germen. O sea, es cada uno, dependiendo de la resistencia del huésped y de la agresividad del germen, podía manifestar. Por ejemplo, si hablamos de punción lumbar, y yo puedo estar haciendo un procedimiento de punción lumbar por otro tipo de patología, un accidente cerebrovascular, una sospecha de lo que fuera. Eso es un foco y es una vía directa en la que yo puedo llevar un foco de meningitis. Esa es una forma de llevar rápidamente un foco de meningitis, por decirlo así. En una cirugía, en una neurocirugía, así tú puedes dejar un foco y en un traumatismo también y puedes, pero las otras generalmente van a depender del germen y del huésped y se van a manifestar en la mayoría, tienen ese periodo de 24 a más de 72 horas de inicio y va a depender sobre todo del huésped. Pero una cosa de lo que dice el doctor es que el tratamiento de la meningitis, si se trata, sospechamos que sea una meningitis bacteriana, que aunque los virus son más frecuentes que las bacterias, las víricas son más frecuentes, a veces pasan desapercibidas. Pero cuando tú tienes un cuadro instalado de una meningitis con fiebre, generalmente tú sabes que son bacterianas y el tratamiento es empírico. O sea, desde que tú la sospechas, tienes que tratarla, porque tú tienes que tratarla porque tú no puedes permitir que el paciente comience a hacer complicaciones propias de esta condición. Entonces, dependiendo del cuadro clínico y de la edad, nosotros elegimos unos antibióticos, definitivamente. Incluso, a veces, y dependiendo de donde tú estés, Amaury, a veces no hay las condiciones de tú hacer una punción lumbar y tú no puedes dejar ese paciente así porque tú necesitas una punción lumbar y mucho menos no puedes esperar que te entreguen el resultado de un cultivo que dura muchísimo tiempo para ser entregado. Yo no sé si tú estás ahí y tú estás de acuerdo con la pregunta con la respuesta. Y generalmente cuando es bacteriana, se dan unos antibióticos que ya son ampliamente conocidos, que es la ampicilina, las cefalosporinas, está la vancomicina, y eso es dependiendo de si uno sospecha que hay otro tipo de germen. Y una cosa importante que fue por mucho tiempo una discusión con los neurólogos, y era que si dábamos esteroides o no. Yo fui de las que siempre, desde que cuando yo era residente, decía que si me daba una meningitis que me pusieran el esteroides, porque eso actúa disminuyendo mucho la respuesta y vamos a decir, la agresividad del germen.
Bien, aparentemente perdimos a nuestro querido doctor Amaury García, pero aquí vamos a continuar desarrollando este tema tan interesante sobre meningitis con la doctora Ana Robles. Doctora, usted hablaba de que la transmisión se puede dar fácil, o sea, si usted tiene meningitis, estornuda, pues ya me puedo contagiar. Entonces, en virtud de esto, ¿cuáles son estos cuidados que debo tener yo si soy diagnosticado con meningitis para no contagiar a otras personas? Bueno, si tú estás diagnosticado, no vas a estar aquí. Yo entiendo que tú debes estar en tu casa. Ahora, si tú no sabes que tú tienes meningitis, entonces es posible que tú puedas contagiar a una persona. O sea, pero lo importante aquí, no necesariamente, o sea, no es ahí necesariamente que está la prevención. Es que tiene que ver mucho con lo estacional. Tiene que ver mucho. Hay gérmenes que ocurren en determinadas épocas del año. Por ejemplo, hay algunos países cuando llega el invierno, tienen una gran precaución para vacunar esas personas para evitar, y por eso ha disminuido tanto la frecuencia de algunos gérmenes. Por ejemplo, el neumococo, después de que se ha puesto en los últimos años casi de manera sistemática una prevención tanto para el neumococo y la otra vacuna para el meningococo, eso ha disminuido. Sí, porque yo me recuerdo un comentario dentro de su explicación, cuando me formé, eso era frecuentísimo, sí, una meningitis. Sí. Ahora prácticamente no se ven en Exacto, los exactamente. Y te voy a decir, por ejemplo, yo trabajaba en un hospital de vías respiratorias y entonces yo vi muy pocas, pero comencé a verlas cuando un genio que fue al hospital decidió a los pacientes que tenían tuberculosis miliar, él decidió quitarle los esteroides. La TB miliar debe darse el esteroide. Cuando él le quitó los esteroides, entonces comencé yo a ver abscesos, comencé a ver meningitis, y en menos de un mes yo hice una serie, una casuística, que yo la pude publicar en el seno de la Sociedad Dominicana de Neurología y de Neurocirugía. Cosas de esa naturaleza. Entonces, dentro de esta prevención, la importancia de la vacunación. No vayas a visitar a una persona con meningitis. No vayas porque tú lo que tienes que tratar no es la meningitis, no es la meningitis, Lisagna, es que tú no tengas una infección, porque la meningitis es secundaria. O sea, si tú tienes una neumonía, la neumonía te puede llevar a una meningitis. Si tú tienes una mastoiditis o una otitis, si tú tienes una sinusitis, todos esos focos que te pueden dar una meningitis por continuidad, tú tienes que tratar. O sea que la meningitis siempre está relacionada a otros tipos de infecciones dentro del organismo. Exacto, y ya lo que no debe visitar no una persona con meningitis, sino una persona con otra infección. O sea, una persona con una neumonía, una persona te puede pegar, una persona puede tener un foco de lo que sea, y esa persona te puede transmitir esto. Te lo puede transmitir, o sea, porque vuelvo y repito, la meningitis es una infección secundaria. Tú tienes ya que tener el germen contigo, excepto las condiciones que dijimos, si tú no le llevas el microorganismo directamente a las meninges por una punción lumbar, por una cirugía, por un traumatismo, etcétera, entonces sí, estamos. Uh-huh. Bien, doctora, hace un rato yo le preguntaba sobre estas secuelas que pueden quedar como consecuencia de la meningitis y no entramos en detalle sobre esto. Entonces, mientras me documentaba ayer para el tema de hoy, me encontré que muchas veces los problemas de aprendizaje y trastornos en la conducta en los niños pueden estar asociados a que el niño haya tenido meningitis. Entonces, que nos hable un poquito sobre esto, si nos diga si es cierto, si no, cuáles son otras secuelas que pueden quedar como consecuencia. Mira, la meningitis puede dicen que una de las secuelas más frecuentes, y generalmente son esos virus que no son autolimitantes, afectación de pares craneales. Y sobre todo la hipoacusia, o sea, la pérdida de la audición, es una de las secuelas más frecuentes, sobre todo en los niños.
Y anteriormente se veía hipoacusia cuando habían antibióticos, de esos que son ototóxicos, que se utilizaban mucho antes, y la rifampicina, que se sigue usando mucho, y sobre todo en personas, mira, Lisagna, si hay un foco de meningitis, y tú sabes que hay un foco de meningitis, entonces en tu familia, tu hijo, tu esposo, a veces damos prevención a esa persona, un tratamiento preventivo, para que como tú estabas en contacto con esa persona, entonces tratarte. Pero mira, esto, los trastornos de aprendizaje. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Que en los niños es muy frecuente y a veces, cuando no son ese grupo de virus, dejan algunas secuelas, generalmente hidrocefalia, porque tú sabes que hay una irritación de todas las meninges y lo que tiene que ver con el trayecto del líquido cefalorraquídeo, y puede dejar un niño con secuela. Si es una meningitis muy grave, puede dejar cierto grado de retraso, que puede ir desde un déficit leve de atención hasta grave, o puede ser un retraso con parálisis cerebral incluso. Hay pacientes que han tenido graves complicaciones neurológicas y muy temidas, como por ejemplo que exista una herniación porque existiera un síndrome de hipertensión endocraneana, y eso hiciera que el cerebro se hernie, y eso es una de las complicaciones más temidas por los neurólogos. Pero básicamente esas son las secuelas que podría dejar. Cada vez se ven menos porque cada vez hay más conciencia y cada vez se actúa más rápido con relación al tratamiento. Esos tratamientos, justamente, doctora, ¿cuál es el tiempo estimado de duración o depende de la situación de cada paciente? Es que, Lisagna, vamos a entrar en un tema que el tratamiento de la meningitis es un tratamiento que va con antibiótico que puede ir de 0, 15 y 21 días. Dependiendo del tipo de antibiótico, dependiendo si tú tienes una resistencia bacteriana o no. Eso va a variar mucho. Ese es un tratamiento que además no se da ambulatorio. Tiene no que estar se da ingresado. Exactamente. Entonces, ¿a qué tratamiento tú se refieres? ¿Al tratamiento de la meningitis aguda o qué hacer con un paciente que ya has tenido meningitis? Eso es lo que tú me quieres preguntar. Ambas cosas, doctora. Bueno, pero es que ya abundamos muchísimo en el tratamiento. El tratamiento es antibióticos, los antibióticos muy agresivos. Y no se puede, y tratar las complicaciones durante el periodo de afectación, sobre todo. Si tú tienes un niño que queda con una secuela de una hipoacusia, dependiendo del grado, tú vas a trabajar eso. Tú vas a tratar de neurorehabilitar eso, si es posible, pero yo creo que siempre es posible hacer algo. Si tú tienes un niño con un déficit de atención o lo que fue, vas a tratar eso. Si tú tienes un niño que tiene parálisis cerebral y mucho retraso y mucha discapacidad, ahí es que tú tienes que trabajar mucho. Porque ese es un paciente que amerita neurorehabilitación, mucha neurorehabilitación. Ese niño va a ser el foco de atención de una familia completa, ¿no? Y por supuesto, eso es una gran carga para la familia, y sobre todo tratar con las convulsiones. Una de las secuelas más frecuentes de la meningitis es la epilepsia. O sea, durante el cuadro clínico puedes manifestarte con convulsiones, como yo dije, entre los signos cardinales, la C, cefalea, convulsiones, constipación y rigidez de nuca. Pero también como secuela, porque tú tengas un daño de una estructura importante, microvascular generalmente, y te deje un foco a nivel del cerebro, eso puede generar epilepsia secundaria a la meningitis, que puede ser viral, que puede ser bacteriana, que puede ser por otros gérmenes raros. Entonces tú puedes tener un síndrome epiléptico, y entonces tienes que tratar ese síndrome epiléptico como se tratan los signos epilépticos, que hasta ahora no tenemos
una droga que pare la epilepsia. Tenemos drogas que paran las convulsiones. Bien, doctora, usted hablaba de que la meningitis se puede presentar en niños y en adultos mayores. ¿Se dan casos en mujeres embarazadas también? ¿Y cómo es el tratamiento en esos casos? El manejo de esa mujer embarazada para que el bebé no se contagie y todo lo demás. Bueno, es que eso es muy álgido. De manera simple, doctora. Mira, que la gente pueda poner no, atención. yo creo al que yo no tema. estoy, usted cree que no me están entendiendo, doctor. Sí, La la están entienden, pero entendiendo, la doctora. pregunta para esas mujeres embarazadas que tengan la prevención. Lo primero es salvar la vida de la paciente. Eso es lo primero, Lisandra. Independientemente del riesgo que conlleve el uso de los antibióticos, lo primero es salvar la vida de los pacientes. Y es lógico porque si fallece la paciente, fallece el producto. Exactamente. Entonces tú puedes tener algunos antibióticos que te pueden afectar el baby, El ¿no? feto. Exactamente. Pero ya después tú trabajas con el baby, ya tú trabajas y, por supuesto, sospecharlo. Que una mujer embarazada también le puede dar una meningitis. O sea, a veces nosotros no creemos que una paciente embarazada puede darle una meningitis, y sí puede darle una meningitis, puede darle un accidente cerebrovascular y eso. Pero lo importante es tratar la vida, de salvar la vida de la paciente, y por supuesto todo va a depender del tipo de microorganismos. Si es un virus, se le dan antivirales, que ahora hay muchos modernos, ¿no? Y si es una bacteria, los antibióticos que yo te dije, más el manejo, si hay convulsiones, manejo sintomático para la fiebre, evitar escaras, o sea, todo lo que implica una persona que está en un estado crítico, porque la meningitis aguda representa manejo crítico. Adelante, Doctora, doctor. vemos que da en todas las edades, no tiene predilección por sexo, por condición social. ¿Qué pudiera estar no libre, sino quién pudiera estar menos expuesto por condición social, a que le dé una meningitis? Bueno, es una pregunta interesante, pero yo digo que una persona va a depender todo, y con muchísima frecuencia, con los factores epidemiológicos del medio, sobre todo. O sea, cualquier situación que exista en el medio donde tú te desarrolles, eso te hace proclive a tu padecer una meningitis. Lo otro también, nosotros pensamos que debemos tener presente que hay estados y hay condiciones, como por ejemplo los pacientes inmunosuprimidos, como el VIH, y también los envejecientes, o sea, que esas son poblaciones que predisponen a determinados tipos de meningitis y a determinadas condiciones por su estado de inmunosupresión. Pero yo digo, y por supuesto, como te dije, hay factores que tienen que ver con el huésped. O sea, tu propia inmunidad natural te podía ayudar. Pero ya cuando ese germen entra por la nariz y sigue lo que yo le dije anteriormente, cada uno va a tener una lucha dependiendo de la etapa hasta que la bacteria logre romper la barrera hematoencefálica y llegar y manifestarse. Este grupo de población que acostumbra a estar con las drogas, Sí. fumando, es muy frecuente. Sí, porque tienen. Lo primero es que se inyectan cosas generalmente con material contaminado, con mucha frecuencia. Lo otro también, que el adicto, ya un adicto es una persona inmunosuprimida. Y una condición importante, por ejemplo, un paciente que ya ha sufrido un gran trauma de cráneo y que haya perdido el vaso, por ejemplo, los esplenectomizados tienen más frecuencia de presentar meningitis. Los falsémicos tienen
cierta predisposición a presentar meningitis. Entonces hay condiciones también que llevan a que una persona pueda padecerla o contraerla, lo que fuera. Hay ciertas condiciones. Bien, agradecemos inmensamente a la doctora Ana Robles por acompañarnos hoy en Cátedra Médica. Lamentablemente hemos llegado al final del programa en el día de hoy. Gracias por su disposición de siempre traer información útil aquí para que nuestra audiencia pueda educarse y pueda enriquecerse con estos temas que trae en Cátedra Médica. Doctor Roberto Lafontaine, despida usted la entrega de hoy. Bueno, señores, lamentablemente hemos llegado al final de esta entrega de Cátedra Médica, pero con la alegría de que volvemos mañana. Así es, y mañana es miércoles de corazón. Mañana es miércoles de corazón. Temas muy interesantes de la mano del doctor Ángel González Medina, mañana miércoles, así que no se lo puede perder. La cita es a las 10:30 por Rumba 98.5 FM. Será hasta mañana cuando nos reencontremos. Cátedra Médica por